devocional de esta mañana se titula Para que sean hijos de su Padre. El versículo de memoria lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Dice la palabra de Dios: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Peter Miller llevaba a cabo su labor pastoral en Ephrata, una ciudad del estado de Pensilvania, Estados Unidos. En la época en la que George Washington era el presidente del país, en esa misma ciudad vivía también Michael Hinman, un enemigo acérrimo del pastor Miller. Hinman se le parecía a Miller en todos lados y hacía lo posible para humillar a ese siervo de Cristo. Aquella era una época tumultuosa. Hinman fue acusado de traición y posteriormente condenado a la pena de muerte. ¿No era eso una buena noticia para el pastor Miller? No lo era. Miller acudió ante el presidente George Washington, que era uno de los mejores amigos, y le pidió que liberara a Hinman. Con mucho cariño el presidente le explicó que no podía indultar a su amigo. Entonces Miller explicó: amigo, no es mi amigo, es mi peor enemigo. Asombrado de que Miller hubiera caminado 112 kilómetros para pedir que le perdonaran la vida a un enemigo, el presidente Washington decidió firmar el indulto y perdonar a Hinman. El pastor Miller asumió para sí los peros de Jesús. En Mateo el Señor representa una serie de antítesis. Una de ellas es esta: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. La primera parte del versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo, está en las Escrituras en Levítico 19, 18. Pero la segunda, odia a tu enemigo, había sido agregada a fin de darte categoría divina a una propensión humana. En el siglo V a.C., Lisias, el ateniense, decía: considera como norma establecida que uno tiene que procurar hacer daño a sus enemigos y ponerse al servicio de sus amigos. A esta tendencia tan natural en nosotros de odiar a nuestros enemigos, Jesús le pone un pero y nos hace una propuesta que desafía nuestra lógica. Tenemos que amar al que procura nuestro daño, al que nos rechaza, al que nos humilla, al que considera que somos sus enemigos y al que nosotros consideramos enemigos. Amarlo significa respetarlo, aceptarlo, valorarlo, hacerle bien. Así se demuestra que somos hijos de nuestro Padre Celestial. La palabra enemigo no debe estar en nuestro vocabulario. Les habló Flavio Martínez desde la Iglesia Remanente La Selva, una iglesia sin fronteras para el mundo. Hasta la próxima.